Buenos días, hermanos. Les invito a que nos unamos en oración. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. Y como ha dicho Él, ¿no? Ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? O dará cosas buenas a los que se lo pidan, ¿no? Y acá quizás podría yo decir, aunque con Dios siempre la comparación es inexacta, ¿no? Porque Él dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿no? Y cuánto más su Padre, ¿no? Pero también yo podría decir, en una familia, cuando un hijo pide algo, es posible que se lo den o no se lo den, ¿no? Pero si lo piden dos, o mejor dicho, si toda la familia o todos los hijos piden lo mismo al papá, quizás es más probable que le mueva el corazón. Los buenos, los hijos buenos, los hijos malos, todos se juntan a pedirle algo a su papá y Dios se lo va a dar, ¿no? Y todos, por eso también dice San Pablo, ¿no? Es bueno que todos pidamos para que también todos seamos agradecidos, para que todos puedan decir, yo también oré, a mí también Dios me respondió, ¿no? Por eso es importante unirnos en oración, ¿no? Y lo que muchos piden, muchos agradecerán también, ¿no? Entonces yo te pido que oremos ahora. Señor, concédenos unidad, envía sobre nosotros tu Santo Espíritu que nos lleve a la unidad. A pedirte una cosa, Señor, en este día queremos conocerte, Señor. Señor, que podamos conocerte. Dice tu palabra que la vida eterna es conocerte a ti y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Concédenos ahora a todos los que estamos en este lugar verdaderamente conocerte, Señor. No en base a nuestros méritos, no en base a nuestros esfuerzos, sino por tu gracia y por tu amor. Alcánzanos tú, Señor, donde sea que estemos en este momento, donde sea que nos encontremos, Señor, cualquiera que sea la situación moral en la que estemos, Señor, tú alcánzanos y muéstranos tu rostro. Ayúdanos, Señor, a encontrarte a ti. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego que todos los que estemos aquí, Señor, sean tocados por tu Santo Espíritu. Que tú nos hables el día de hoy a todos los que estamos aquí, a nuestros corazones. Nos des una palabra que solo tú nos puedes dar, Señor. Reveles los secretos de nuestro corazón, porque solamente eso puede hacer tu palabra. Ninguna palabra humana puede hacer esto, Señor. Solamente tú puedes descubrir lo que hay en el corazón del hombre, lo más íntimo de nosotros, lo que quizás no hemos contado a nadie, lo que quizás más nos avergüenza de nosotros, lo que siempre hemos querido quizás ocultar, Señor. Pero para ti no hay nada oculto. Señor, yo te pido que por más escondido que estemos alguno de nosotros, por más cerrado que esté cualquier corazón, tú puedas llegar hasta ahí, Señor. Y tú conviertas, Señor, nuestros corazones de piedra en corazones de carne, en corazones que puedan recibirte, que podamos ser tu templo, Señor, que tú puedas venir a morar con nosotros, verdaderamente conocerte, no solamente por lo que dicen los demás, no de oídas, Señor. Y si nos hemos alejado de ti, volver al encuentro contigo. Si nos hemos olvidado de ti, Señor, perdónanos y vuélvenos a ti, Señor. Yo te ruego y yo te pido que digas esto al Señor. Señor, abre mi oído. Señor, abre mis oídos. Quiero escucharte el día de hoy. No quiero cerrar más el oído. Quiero escuchar tu palabra el día de hoy. Abre, Señor, mis oídos. No permitas que me distraiga, Señor. No permitas que me duerma, Señor. No permitas que muera sin conocerte, Señor. Te invito a que en esta oración hagamos este canto, ¿no? Que también el canto sirve para eso, para unirnos en un solo clamor, ¿no? Y vamos a decir esto: quiero conocer a Jesús, que como hemos dicho es la vida eterna, conocer al Padre, conocer al Hijo, revelados por el Espíritu Santo. Dile: quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer
Jesús. Venimos en humildad el día de hoy ante ti a buscarte, Señor. Quiero conocer a Jesús. Yeshua. Su nombre es sobre todo nombre. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Dile, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Abre mis ojos, Señor. Quiero conocer a Jesús. Sana toda herida, Señor, que haya en nosotros el día de hoy. Quiero conocer a Jesús. Sáname, Señor, tú fortaléceme tú, Señor. Quiero conocer a Jesús. Señor, ese es nuestro clamor el día de hoy. Por favor, Señor, tú revélate a nosotros, a todos los que estamos aquí. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego, Señor, que quites toda distracción en este día, Señor. Que todos podamos estar atentos a una palabra que tú nos des. Te ruego que me unjas con tu Santo Espíritu para poder decir tus palabras el día de hoy. No por mis méritos, sino que todas estas cosas, Señor, te las pedimos por tu gracia, por tu amor. Te las pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y tú has dicho que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú nos los concederás. Y todos vamos a decir amén. Amén. Bien, hermanos, muchos de aquí conocen cuál es la misión de la comunidad, ¿no? La misión de la comunidad. Otros no la conocen, pero la misión de la comunidad es conocer a Dios y trabajar para que todos lo conozcan, ¿sí? Y tú puedes decir, esto parece algo, no sé si te guste o no te guste, pero esto es de lo más importante que hay, ¿no? Y por eso, qué bueno, ¿no?, que Dios nos haya dado esta misión a nosotros como comunidad. Tu primera misión, digamos, lo que digamos, Dios nos ha regalado a la comunidad tener, no es primero hacer muchas cosas, no es primero alimentar a los pobres, que ciertamente tenemos que hacerlo. Eso viene después. Lo primero es conocer a Dios. Eso es lo primero. No hacer cosas, sino tener una relación con Dios, ¿sí? No ser moralmente superiores, que hay que hacer, que hay que serlo, ¿no? Que hay que ser imagen de Dios. Todas estas cosas hay que hacerlas. Pero lo primero a lo que Dios nos llama es a conocerle a Él, a tener una relación con Dios. La pregunta es esta: ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta es la cita bíblica con la que empieza el catecismo de la iglesia, ¿no? Mira qué importante, ¿no?, o qué significativo que el catecismo de nuestra iglesia haya querido empezar, o Dios ha permitido que empiece, Dios ha querido que empiece con esta cita bíblica, Juan 17:3. Lo puedes revisar en tu casa si tienes el catecismo. Así empieza el catecismo, dice así, ¿no?
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Esa es la vida eterna. Por eso es lo más importante, ¿no? Conocer a Dios. El cristianismo, tantas veces lo hemos repetido y tantas veces lo han repetido Benedicto XVI, el Papa Francisco, muchas veces, y tantas personas. Y esto lo dijo Benedicto XVI, porque es algo muy importante, es lo central de nuestra fe, que el cristianismo no es una buena decisión ética, moral o una filosofía. Es el encuentro, es un acontecimiento el cristianismo, es el encuentro con una persona, y esta persona cambia todo el rumbo de la vida. Eso es el cristianismo. Por eso, qué importante conocer, esto es lo más importante, ¿sí? Ahora, tú dirás, ¿pero qué es conocer? Conocer en el sentido bíblico no es algo trivial, no es algo superfluo, no es como que yo me encuentro con alguien y puedo decir, lo conocí. No, eso no es. Bíblicamente el conocimiento, y esto lo vemos en el Génesis, en los Evangelios también, cuando dice, por ejemplo, no en el Génesis, que Adán conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir que Adán conoció a su mujer? Que tuvieron intimidad, que tuvieron una plena intimidad, tanto así que luego llegaron a engendrar un hijo. Ese es el conocimiento en el sentido bíblico, ¿no? Por eso la Virgen María le dice al ángel, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Si yo no he conocido varón, si yo no he tenido intimidad con ningún hombre, ¿sí? Eso es el conocimiento, ¿no? Y hay otra cosa tan importante, porque en el juicio final, ¿no? Sabemos esto, en el juicio final, ¿qué va a decir Jesucristo a los que no van a entrar al reino de los cielos? ¿Qué les dice Jesucristo? Jamás los conocí. Jamás los conocí, jamás tuve intimidad con ustedes. Ustedes pudieron hacer muchas cosas, pudieron hacer muchos milagros, pudieron predicar, pudieron por medio de ustedes quizás, no sé, hacer muchas cosas. Porque al final la gracia de Dios se puede derramar a través de cualquiera. Porque es la gracia de Dios, no son los hombres quienes sanan, no son los hombres quienes dan una palabra de parte de Él. Es Dios que puede utilizar cualquier persona. Pero eso no significa que hayas conocido a Dios. Por eso también va a decir San Pablo, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, porque Dios es amor, entonces no tenemos nada. Si no conocemos a Dios, entonces todo es en vano, todo lo que hagamos inclusive. Hay una parte, ¿no?, del Evangelio en la que Jesús se acerca a una higuera, ¿no?, que tenía muchas hojas, ¿no?, mucha apariencia de dar fruto, mucha apariencia de hacer las cosas bien. Pero cuando Jesús se acerca, no encuentra fruto. Y así podemos ser muchos de nosotros, apariencia de cristianos, o por fuera mucha exterioridad, mucha religiosidad quizás, pero no conocemos a Dios, pero no amamos. Lo que hacemos, lo hacemos por otras razones, no por amor a Dios, no por amor a los demás. Y cuando viene alguien a buscar fruto, no lo encuentra, solo es pura hoja. Somos un árbol estéril, ¿no? Y dice, ¿qué hizo Jesucristo? Maldijo ese árbol, el que aparentaba, el que aparentaba que todo estaba bien, pero cuando vas a buscar fruto no hay nada, ¿no? Y Jesús maldice esa higuera, ¿no? Bien, vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, vamos a retroceder un poco, capítulo 4. Porque ahora vamos a ver, entonces, si esta es la vida eterna, conocer a Dios, conocer a Jesús, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 5. Vamos a ir desde el versículo 4. Desde el capítulo 4, versículo 4. Jesús tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vamos a seguir avanzando. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos a ir hasta ahí nada más. Recordemos un poco el Génesis nuevamente, ¿no? Cuando el hombre peca, ¿qué hace? Se oculta, se esconde, se cubre, ¿no? Antes había una comunión con Dios, pero el pecado separó al hombre de Dios, lo apartó de Dios. Y eso es lo que pasa siempre que pecamos. Nos apartamos de Dios, y no solamente de Dios, sino que nos apartamos del otro. Antes había una transparencia, una comunión, como hemos dicho, una intimidad entre el hombre y la mujer, una plena intimidad, pero cuando peca el hombre, cuando peca la mujer, se separa de Dios, y consecuencia de la separación de Dios, se separa del otro, ¿no? Entonces el pecado lleva a ocultarnos, a taparnos, ¿no? Antes estaban desnudos, entonces ahora comienzan a tapar aquello que les avergüenza, a no mostrar todo, ¿no? Es un poco lo que le está pasando, algunos dicen, ¿no?, a esta mujer, ¿no?, que dice era alrededor de la hora sexta, ¿no?, que es más o menos el mediodía. Y algunos dicen: ¿por qué fue a esta hora esta mujer?, ¿no? Y un poco también va a revelar esto, la historia que sigue, ¿no? ¿Por qué va a esta hora la mujer? Y dicen algunos: para que nadie la vea, para evitar quizás el contacto con las otras mujeres o con otros del pueblo que quizás iban más temprano a sacar agua. Ella recién al mediodía, cuando ya nadie va. ¿Por qué? Porque tengo algo que ocultar, porque no quiero que la gente me vea. Muchas veces también hay en nosotros ese engaño del diablo que nos dice, producto del pecado: no vayas a la iglesia, no vayas a la comunidad, ahí están los buenos, ¿no? Y tú no puedes ir. ¿Por qué? Porque tienes pecados, porque tienes manchas, porque a ti nadie te entiende, ¿no? Porque tienes muchas heridas, o tú mismo quizás hasta inconscientemente te alejas de los demás o de cierto tipo de personas, ¿no? Porque así es el pecado, ¿no? Te va separando cada vez más, y en su profundidad, cuando ya el pecado es demasiado fuerte, te aleja de todos, porque ese es el producto del pecado. Pero va haciendo eso poco a poco el pecado, alejándote, ¿no? No quieres mostrarle a los demás tus faltas. A nadie le gusta, y es lo que dice también el Evangelio. El que está en pecado no quiere acercarse a la luz, porque no quiere que se vean que sus obras son malas. Entonces, pero aquí está
la gran diferencia, ¿no?, que pasa entre el Antiguo Testamento, digamos, y el Nuevo Testamento. Que al principio, ¿no?, ese pecado nos separó de Dios, ¿no?, y nos alejó de Dios, y el hombre fue expulsado del paraíso. Ahora, increíblemente, paradójicamente, ese lugar de ocultamiento, ese lugar de separación, mejor dicho, ese pecado es el que hace que esta mujer se encuentre con Jesucristo. Es increíble, ¿no? Y lo que Dios sigue siendo hasta ahora, a partir de ese momento, el lugar de tu pecado, o el lugar de tu debilidad, el lugar de tu desgracia, es donde Cristo viene a encontrarte. Y tú dices, no, yo no. Esta mujer lo que menos esperaba es encontrarse con un profeta, entre comillas, hasta ese momento, y mucho menos con el Mesías. Ella no quería encontrarse con nadie, pero se encuentra, en ese momento alguien la encuentra a ella, ¿no? Es en su debilidad que es encontrada. Increíblemente, antes el pecado nos separaba de Dios, pero ahora gracias a Jesucristo, esto es algo, es un escándalo, el pecado es el lugar del encuentro con Dios. Increíble. ¿Tú qué pensarías de esta mujer? Esta mujer que dice, ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es su marido. ¿Qué pensarías tú de esa mujer? Se ha divorciado 5 veces. ¿Tú conoces a una persona, mujer o hombre, que se haya divorciado 5 veces? En Hollywood creo que eso hay bastante, ¿no? Pero acá entre nosotros creo que no es tan común, yo nunca he conocido. Pero se podría decir de esta persona que es lo que más le duele al hombre, a la mujer, muchas veces es esto, ¿no? El fracaso en las relaciones, ¿no? Porque el fracaso en el matrimonio, eso es algo muy doloroso, ¿no? Muchas veces estas son las cosas, nuevamente, estos fracasos son los que te hacen alejarte de los demás, porque no quieres que los demás te vean, ay, ¿qué fue de tu esposo? Qué feo es decir a veces, me divorcié, ¿no? Por eso esta mujer está tan relegada de alguna manera, ¿no? Por eso esta mujer está tan sola, ¿no? Y así, no sé si hay alguno de nosotros que puede, pero puedes tener tú también algo similar, algo que dices, no, esto a nadie le voy a decir, o trato de evitar este tema, me avergüenza esto, este fracaso en mis relaciones, o este pecado, o este vicio, lo que sea que sea que te avergüence, pero esto es, digamos, lo escandaloso, que el pecado es ahora el lugar del encuentro con Cristo, es un escándalo. Obviamente hay que hacer la aclaración, por eso San Pablo, después de decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, luego explica, dice, pero no estamos diciendo que pequemos más para que abunde más la gracia de Dios, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que así como somos, como has llegado hasta el día de hoy, nadie te está incitando a pecar, nadie está incitando a eso. Eso es una herejía, ¿no? Quien diga, vamos a pecar más para que venga más gracia de Dios, no. Sino que así donde estás y como estás en tu situación tan difícil, tan complicada, que piensas incluso que Dios te rechaza, que la iglesia te rechaza, Dios, en realidad la verdad es que Dios no te rechaza. Y ese es el lugar donde puedes encontrarte con Jesucristo. El lugar que tú pensaste, obviamente es lo más natural pensar, yo me voy a encontrar con Dios cuando sea bueno, yo voy a conocer a Dios cuando haga las cosas bien. Pero dice la Escritura que a quien no conoció pecado, Jesucristo, que no cometió pecado, se hizo pecado. Se hizo pecado, ¿para qué? Para tener comunión con los pecadores, para poderse acercarte a ti en tu debilidad, no en tus fortalezas. Porque al final es eso, nadie, y esto solamente nos puede revelar Dios, nadie es fuerte sin Él. Él es el único fuerte. Entonces, que esto no solamente se quede en una historia, sino que más adelante cuando hagamos la oración, que hoy día el Señor te hable, que hoy día el Señor, bueno, también en la predicación, pero también en la oración tú le digas al Señor, háblame como le hablaste a esta mujer, o hazme una pregunta como le hiciste a esta mujer, no, que simplemente le dijo, vete, llama a tu marido. No tengo marido, sí, está bien, dices la verdad porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Capítulo 8.
versículo 26. En la segunda lectura del día de hoy que se proclama en la misa, va a decir San Pablo esto, ¿no? Por eso yo me glorío en mis debilidades. Por eso yo me glorío en mis debilidades. Porque fue mi debilidad la que me hizo encontrarme con Cristo. Fue en mi debilidad el punto del encuentro con Jesucristo. Capítulo 8, versículo 26 del Evangelio de Lucas. Lucas 8, 26. Dice así: arribaron a la región de los Gerasenos que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, salió del pueblo a su encuentro un hombre poseído por los demonios, que hacía mucho tiempo que no llevaba ropa, ni moraba en una casa, sino entre los sepulcros. Otro ejemplo de un hombre tan sumido en el pecado, que ya ni siquiera está entre los vivos, sino entre los muertos. Con aquellos que no le pueden decir nada. Ese es el producto del pecado, ocultarte, hasta que nadie te diga nada, hasta que nadie se meta contigo. Pero Jesucristo viene a meterse contigo en esa situación. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Y por eso dice la Escritura que muchas veces la primera respuesta del hombre ante la intromisión, ante el otro, es el rechazo. Ante Dios es el rechazo. Vete. ¿Qué te metes? Yo justamente he venido acá a esta región de muertos para que nadie me hable, para que nadie se meta conmigo. ¿Y por qué vienes a atormentarme? ¿No? O sea, muchas veces la salvación va a pasar por esto, por algo doloroso para ti, por algo que no quieres afrontar. Por algo que has ocultado mucho tiempo quizás, y Dios quiere ir hasta ahí, hasta ese lugar donde tú dices: esto nadie lo toca, esto ni yo lo recuerdo. Pero Jesucristo viene a examinar tu vida profundamente y decirte eso, que quizás una herida que has olvidado y nunca la has sanado. Jesús viene y se mete contigo, aunque tú digas: Señor, no te metas aquí no se mete nadie. Jesucristo quiere ir ahí, y ahí va a ser el encuentro con Jesucristo. Dios quiere sanarte, ¿no? En eso que es lo que más te avergüenza, que quizás es lo que a nadie quieres contar, ¿no? Y esa es una de las señales del pecado también, ¿no? Que es algo que no le quieres decir a nadie. Y le decimos muchas veces al Señor: te suplico que no me atormentes, pero a Jesús no le importa eso. Jesucristo ha venido a meterse profundamente contigo, a tener intimidad contigo. Eso es conocer a Jesús. No un conocimiento superficial, sino que Jesucristo te conoce verdaderamente. Y también quiere mostrarte a ti lo que eres. También quiere que tú también, mejor dicho, cuando Dios se revela, también nos da una revelación de qué somos nosotros. Nos alumbra también, obviamente, su luz, que puede ser incómoda, que puede ser tan incómodo. Por eso muchos no quieren venir quizás a la iglesia, a la comunidad, pensando, obviamente puede ser doloroso que Dios expulse demonios de ti, ¿no? Muchas veces cuando Jesucristo ha expulsado demonios o ha sanado, dice que se revolcaban en el piso un momento, ¿no? Sí, o sea, puede pasar esas cosas, pero es necesario, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no queremos: no te metas conmigo, porque también, así como cuando un médico quiere sacar un tumor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un corte, ¿no? Y va a ser doloroso y va a implicar quizás un tiempo de recuperación, pero es necesario. A veces pensamos: no, prefiero estar enfermo a que alguien me toque, ¿no? Muchas veces no quiero ir al doctor. Prefiero estar enfermo. Me he acostumbrado a mi enfermedad, ¿no? Como decía alguno, ¿no? Hasta no sé quién lo decía, algún literato, ¿no? Que hasta llegas a extrañar esa parte, ¿no? Llegas a extrañar ese dolor, esa enfermedad. Tanto te has acostumbrado a ella. Vamos a ir a la segunda lectura del día de hoy, como decía. Segunda carta a los Corintios.
capítulo 12. Versículo 7. Está hablando San Pablo, es un hombre que ya se ha encontrado con Cristo. Pero incluso después de haberse encontrado con Cristo, Dios está permitiendo esto en su vida. Dice así: por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones tan sublimes, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Un poco de contexto, San Pablo está diciendo, dice, me obligan a defenderme, ¿no? Está hablando a esta iglesia en Corinto. Me obligan a defenderme, me obligan a decir cosas que quizás yo no quiero decir, como que he tenido tantas revelaciones, como que yo no soy inferior a los otros superapóstoles, ¿no? Porque había esas divisiones, ¿no? En la iglesia primitiva. No, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo. ¿Y quién es este Pablo? Ni siquiera se encontró con Jesús antes de morir en la cruz. Y trataban de como que aminorizar, ¿no?, la obra de San Pablo. Y por eso él dice, me hacen hablar cosas y mira, en realidad he tenido tanta revelación, he sufrido por Cristo, en fin, lo obligan a defenderse. Pero Pablo va a decir luego esto, ¿no? Pero para que yo no sea un presumido, para que no sea un orgulloso de esta tanta gracia que he recibido, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo seguimos leyendo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto seguiré vanagloriándome sobre todo en mi debilidad, para que se manifieste en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mi debilidad, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y por eso digo, también esto incluso a una persona tan santa como San Pablo, luego hay un punto en el cual Dios permite este aguijón. Nadie sabe qué fue esto, ¿no? No lo dice San Pablo. Pero bueno, en parte qué bueno que no lo diga, para que tú puedas también ahí poner cualquier debilidad que tú tengas, cualquier enfermedad que tú tengas, cualquier contradicción que estés sufriendo, puedas ponerlas en ese lugar. Y eso no quiere decir que no seas buen cristiano, quizás, ¿no? Porque muchos pueden decir, ¿por qué estoy enfermo? ¿Acaso es que soy malo? No, San Pablo también tuvo un aguijón en la carne. San Pablo también pasaba enfermedad, incluso también va a decir, me parece en esa misma carta, ¿no? Les agradezco porque a pesar que cuando estaba enfermo, él que predicaba ¿qué? La sanidad, él que predicaba la salvación, va a predicar enfermo, ¿no? Y así es lo paradójico, cómo Dios hace las cosas, a través de un enfermo, a través de un débil, a través de pecadores que anuncia el evangelio. ¿Para qué? Como dice San Pablo, para que sepas que esto no viene de un hombre, sino que sepas que viene de Dios. Para que no pongas tus ojos en un hombre, sino que pongas tus ojos en Dios. Porque llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Entonces es esto, Dios también muchas veces va a permitir que la debilidad siga en ti, ¿no? San Pablo dice, rogué 3 veces al Señor que se alejase de mí. Y no está mal que oremos, que pidamos. Pide, si tú necesitas salir de algo, pídelo insistentemente como San Pablo. El mismo Señor Jesucristo en su momento quizás de debilidad también rogó 3 veces, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y 3 veces insistía, ¿no? Como nos decía también ayer el padre Abraham, 3 veces va a significar en la escritura plenitud, ¿no? Insistencia, ¿no? Y tú puedes, obviamente, nadie te está diciendo que no le pidas a Dios que te libere, que no le pidas a Dios que te saque de ese pecado, de ese vicio o de esa enfermedad o de esa situación. Sí, tienes que hacerlo y seguramente muchas veces Dios lo hace. Muchas veces Dios responde la oración, pero hay veces también que Dios simplemente te dice, yo soy suficiente. Yo te amo así. Yo te amo así. Quizás otro no te va a soportar con esa debilidad, pero yo sí. ¿Sabes que el pozo era el lugar donde en la escritura es donde se encuentran los esposos?
Y muchas veces en la Escritura justamente hay una parte, no la recuerdo bien, no la voy a leer literal, pero justamente pedían como señales: Señor, dame una señal de que esta es la mujer con la que me voy a encontrar, ¿no? Y iban al pozo y se encontraban, ¿no? Pero en el pozo justamente lo que veían era la virtud, ¿no? Si la mujer, por ejemplo, hay una mujer, no me acuerdo si es Rebeca, ¿no?, que le da de beber a todos los camellos, ¿no? Es servicial, muestra su virtud y dice: entonces esa es la señal, esta es la mujer con la que me debo casar, porque es virtuosa, ¿no? Esta es la señal de Dios. Pero aquí vemos todo lo contrario, ¿no? O sea, es lo natural, obviamente, ¿no? Es lo natural que un hombre o una mujer busque casarse con alguien virtuoso. Pero Jesucristo ha venido a hacer las cosas diferente. En el pozo se viene a buscar casarse con la mujer que ya ha tenido 5 maridos. Y que incluso ahorita está seguramente en un adulterio con otro que ni siquiera es su marido. ¿Y tú te casarías con esa mujer? ¿Alguien aquí se casaría con una mujer que se ha divorciado 5 veces? A ver, de los solteros, ¿alguien lo haría de verdad? Jesucristo sí. Jesucristo viene a desposarla ahí, en medio de esa desgracia. Tú puedes decir: es que yo estoy lo más lejos, es que yo no soy como los demás. Es que claro, acá, como te digo, igual producto del pecado, y poco a poco Dios nos ayudará a ser más transparentes. Aquí no venimos a fingir. Dice Jesucristo también: va a llegar un momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, con transparencia, con sinceridad, con lo que son. Así adorarán a Dios en su debilidad, en donde estén, donde sea que estés, por más lejos que estés. Ahí puedes encontrarte con Jesucristo, porque ahí está la pregunta, ¿no? Señor, ¿dónde? ¿En el monte? ¿En Jerusalén? ¿Dónde es el encuentro con Dios? Y nosotros, tú eres ahora el lugar del encuentro con Dios. Donde quiera que estés, puedes encontrarte con Jesucristo. Cualquiera que sea tu situación moral difícil, donde sea que estés, puedes encontrarte con Jesucristo. Obviamente, aún el día de hoy, o sea, y también en ese tiempo, Jesucristo que vino a restaurar todas las cosas para perfeccionarlas, pero se darán en su plenitud en el cielo. Y aún en la tierra, cuando estemos en esta tierra, quizás las cosas, no, mejor dicho, las cosas no son perfectas. Incluso en la iglesia no son perfectas. Y tú puedes decir: pero vamos a poner el caso que es real. Tú puedes decir: yo soy divorciado, como esta mujer, y sabemos que los divorciados no pueden comulgar, pero eso no quiere decir que Dios te rechaza, ¿sí? Y esa es una mentira del diablo, el que piense: mira, esta mujer, Dios se encontró con esta mujer que se había divorciado 5 veces. Y tú quizás pasas una situación también así, que dices: siento que Dios no me quiere. No, sí te quiere. Quizás no puedas comulgar, y es que es necesario estas disciplinas en la iglesia, pero esto no quiere decir que Dios te rechaza. Dios puede encontrarse contigo, Dios trasciende todas esas cosas. ¿Sabes que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, o sea, una de las cosas que más le criticaban era que transgredía todas las normas? No todas las normas, pero muchas normas. Sanaba en sábado, comía cuando lo que no se podía comer, ¿no? Trabajaban en sábado, entre comillas, perdonaba a los pecadores, se juntaba con los borrachos. Como digo, hay muchas cosas todavía, es eso, ¿no? Pero Dios no es como nosotros, Dios trasciende toda norma. O sea, tú quizás, como te digo, aún hay cosas que tú dices: claro, no puedo comulgar. Sí, quizás, pero eso no quiere decir que Dios no te ama. Eso no quiere decir que Dios no tiene gracia para ti. También sabemos el caso de un centurión, ¿no? Que le dice: mi siervo está enfermo. ¿Y qué le dice, no? Y iba a ir a su casa, ¿no? Y le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra sanará a mi siervo. Sí, y es eso, ¿no? A veces tú puedes decir: bueno, Señor, las situaciones no me permiten acercarme a ti perfectamente, pero tu palabra, Señor, es suficiente. Tu palabra, mejor dicho, tu gracia me puede alcanzar donde quiera que esté, en la situación que esté, por más difícil que sea. Y nosotros, con la gracia de Dios, por eso también dice algún documento de la iglesia, no me acuerdo,
cuál, pero algún documento de la iglesia dice esto: la iglesia, nosotros debemos ayudar y soportar a todos aquellos que hacen una pastoral de frontera, que se van a los marginales, a los que nadie quiere ir. Nosotros somos los que más debemos apoyar a ellos, si no es que lo hacemos nosotros mismos. Es decir, los que van a las cárceles, los que van a los hospitales, los que van con los pobres, los que van con los que nadie quiere estar. Nosotros, porque ellos son la imagen de Dios, la imagen de ese Jesucristo que se juntaba con los que nadie quería juntarse. Ellos son, y nosotros, o bien somos de esas personas, mejor dicho, tenemos que ser de esa pastoral de frontera, de esa pastoral que no le dé asco al juntarse con los pecadores. Que Dios nos concede esa gracia, y también ayudar a los que lo hacen, ayudar a los que van de misión lejos. Eso debemos ser nosotros, porque esa es la imagen de Cristo, ese es Jesucristo, alcanzando a aquel que nadie quiere alcanzar, tocando a aquel que nadie quiere tocar. Ese es Jesucristo. Pero en primer lugar saber esto, que Dios también se encuentra conmigo ahí, que yo también soy como los demás. Muchos te pueden rechazar, hay muchos prejuicios entre nosotros, y como te digo, te pueden rechazar, y hay cosas que no quieres contar, pero Jesucristo no. En tu integridad, o sea, en tu ser completo, con todas esas cosas, con todo tu pasado, incluso las cosas malas, porque Dios también las sabe, ¿no? Que quizás vas a cometer más adelante. Incluso en eso Cristo dice: bueno, no, yo a pesar de todo eso, yo he venido a desposarme contigo. A pesar de eso, yo he venido no a casarme contigo porque eres bueno, sino a pesar de todo lo malo que eres, yo he venido a casarme contigo. Y en lo que a los demás le da asco, a mí no me da asco. Yo me encuentro contigo ahí en tu debilidad. Y por eso esta cosa tan grande que podamos decir, a llegar como San Pablo: me glorío en mis debilidades, me complazco en mis debilidades, en mis necesidades, en mis persecuciones, porque es ahí donde veo el amor de Dios, la fortaleza de Dios. Lo que le ha dicho Dios a San Pablo, ¿no? Mi gracia te basta, mi gracia es suficiente, mi gracia te basta, mi gracia te basta, mi gracia te basta. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, acércate nuevamente, no caigamos en el engaño del demonio que dice: estás en pecado. Ciertamente el pecado es algo terrible, lo peor, pero hoy, gracias a Jesucristo, el pecado no te aleja más de Dios, en el sentido que incluso en tu pecado puedes volverte a Dios y buscarlo a Él, ¿sí? El día que peques, el día que estés lo más hundido, Dios no quiera de verdad, como que también dice Juan: yo les escribo esto para que no pequen. Les estamos diciendo estas cosas para que no pequen, porque Dios no quiere que peques. Pero si pecaras, si cayeras, tienes un abogado ante el Padre. Si te fuera mal, si fracasaste, tienes un abogado ante el Padre, ¿sí? A Jesucristo el justo. Varias veces lo he dicho, ¿no? Algo de la parábola del hijo pródigo. Y es que el hermano mayor no quería verlo ahí en la casa, en la fiesta. Muchas veces somos así en la iglesia. No queremos que esa persona tan perdida o que traicionó tanto a Dios, quizás como Jonás también: Señor, ¿por qué no los castigas? Es lo justo. Pero no importa que diga la gente de la iglesia, importa lo que dice el Padre. Si el Padre dice: este es mi hijo, todo lo mío es tuyo, maten al cordero, eso es suficiente. Importa lo que dice el Padre, no lo que diga yo, porque todos acá podemos ser piedra, todos aquí podemos juzgar, y muchas veces somos eso, los que juzgamos, los que condenamos. Pero no importa qué digamos cada uno de nosotros, importa lo que dice Dios. Y esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, y acá esta es la casa donde puede venir y nosotros, como digo, debemos trabajar por eso, para que vengan todos aquellos que se sienten más alejados, que nadie les quiere hablar. Sí, eso debemos ser nosotros, no juntarnos solamente con nuestros iguales, porque eso es lo más natural, buscar la comunión con el que es igual a mí, con el que piensa como yo. Pero esto es lo contrario. Dijimos: el pecado te aleja en última instancia de todos, pero el amor que Dios quiere derramar en ti quiere hacerte como Jesucristo, que un hombre para todos, una mujer al servicio de todos. Eso es lo contrario al pecado, el amor de Dios. El pecado nos divide, ¿no? Esta mujer también, ¿no? Como los samaritanos, en una secta,
se hicieron su propia religión, ¿no? Como habían pecado, entonces se hicieron su propio monte, su propio Dios de alguna manera, y entre iguales, bueno, trataban más o menos de hacer las cosas. Pero no, el cristiano como Jesucristo es un hombre para todos, ¿sí? Un hombre al servicio de todos. Que Dios nos concede, eso es lo contrario. Dios al final, poco a poco, nos va a convertir en eso, en aquel que se atreva a hablarle a aquel que no quiere, que nadie quiere hablarle. Dice que se sorprendieron, ¿no? Porque ¿cómo me hablas tú? Tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Cómo te atreves a hablarme, no? Si nosotros no nos llevamos, ¿no? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿A quién más odias en este mundo? ¿No? ¿A quién tú dirías, así como los judíos y los samaritanos, con quién no me juntaría? ¿A quién no le haría un favor? ¿No? ¿Hay alguien así? ¿O algún sector? Quizás algún grupo de personas que tú consideres que no merecen tu amor, tu cariño? Quizás los que te han hecho daño, ¿no? Puede ser. Pero Jesucristo quiere llevarnos a ese nivel, que tú puedas acercarte incluso a aquel que es tu enemigo. El pecado nos aleja de todos, pero el amor nos lleva a todos, nos acerca a todos, incluso al que no piensa como tú. Los samaritanos no pensaban como él, eran religiones distintas de alguna manera, mejor dicho, eran religiones distintas, pero a Jesús no le importa eso. Incluso al que no es de nuestra religión, porque muchas veces, justamente acá también se habla de controversias teológicas, ¿no? La mujer es en este monte o es en el otro, y a veces nos quedamos en esas cosas, en nuestras controversias, en nuestras sectas, para dividirnos, y a Jesús no le importa eso. Es cierto, hay una verdad, Jesucristo le explica la verdad, la salvación viene de los judíos, no es que no haya una verdad, pero a pesar de nuestras controversias teológicas, yo te voy a amar. Porque es cierto, a veces hay esa tentación dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No, este no piensa como yo, este no alaba como yo, entonces lo voy a marginar. O este es evangélico, o este es musulmán, o lo que sea, cualquiera que sea su religión, nosotros estamos llamados a amarlos. Nosotros estamos llamados a reflejar ese amor de Dios a todo el mundo, incluso al que no piensa como nosotros. Ese es Jesucristo, que va al encuentro del samaritano. Le sorprendió a los discípulos. Cuando llegaron los discípulos se quedaron asombrados. Jesucristo no es como nosotros. Como ese salmo que dice, no soy como tú, ¿crees que soy como tú? Que hablas mal de los demás, que hablas mal de tu hermano, que lo juzgas. ¿Crees que soy como tú? Dios no es como nosotros. Gracias le damos al Señor que no es como nosotros. Pero ahora, Señor, vamos a decirle, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Vamos a hacer una oración, como dijimos. Ahí quizás todavía sentado, pídele al Señor que te hable. Háblame, Señor, quiero encontrarme contigo. Cuando se encuentra con esta mujer, lo que hace Jesucristo en primera instancia quizás es mostrarle sus pecados. Por eso dice también la Escritura, cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. Porque quizás nos creemos muy buenos, pero dile, Señor, muéstrame mi debilidad, muéstrame mi pecado, muéstrame mis heridas, Señor. Quita de mí la soberbia. Háblame como le hablaste a esta mujer. Háblame, Señor. En esta mañana, Señor, no te quiero ocultar nada a ti. Tú no eres como los hombres. Los hombres pueden juzgarme, rechazarme, condenarme, pero tú eres un Dios que ha muerto por mí, que aún no conociendo pecado te has hecho pecado por mí, para encontrarme en mi debilidad, para encontrarme en mi pecado. Señor, quizás hay muchas cosas en mi vida que me avergüenzan, que me duelen, pero te doy gracias, Señor, porque tú eres el único que me conoce perfectamente, más que yo mismo, y conociendo toda mi maldad no me rechazas. Abrázame, Señor, quiero tener intimidad contigo, quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, Señor, quiero tener la vida eterna, que es conocerte a ti.
Perdóname, Señor, si me he olvidado de ti. Y quizás tú has permitido una debilidad, una situación, una enfermedad para que no me engría y vuelva a tus brazos, para que vuelva a entender que tu gracia es suficiente, para que no juzgue a los demás, para que no rechace a los demás. Te damos gracias, Señor, por tu infinita sabiduría, porque sabemos que en todo tú intervienes para bien de los que te aman. Señor, quiero confiar en ti, que todo lo que está aconteciendo tú lo tienes bajo control. Todas las cosas, Señor, todas las cosas. No hay nada que se escape de tu mano, Señor. Y Señor, también con sinceridad, como el mismo San Pablo, también te rogamos, Señor, fortalécenos, líbranos, sánanos, pero que se haga tu voluntad, Señor, porque tu gracia es suficiente. Muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero tu Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, Señor, para pedir bien. Señor, yo te ruego que derrames tu gracia sobre todos nosotros, también para que aprendamos a ser como tú, que siempre perdona, que no toma en cuenta las faltas. Ya no quiero mirar con mis ojos, quiero mirar con tus ojos como tú miras, Señor. Perdónanos las veces que hemos rechazado a los demás porque no son como nosotros, o porque no tienen la verdad, o porque son pecadores. Señor, ayúdanos a amar al enemigo, al que es diferente, al que nos hace daño. Ayúdanos a perdonar, Señor. Señor, yo te ruego también esta mañana que quites de nuestra vida todo engaño del demonio que nos dice: tú no te puedes acercar a Dios, tu situación es demasiado difícil. Quita esa mentira, Señor. Tú eres demasiado pecador, o tú ya has fracasado demasiadas veces. Señor, queremos creer en tu palabra, no en lo que nos diga el demonio. Líbrame tú, Señor, líbrame tú, Señor. Ya no quiero decir no te metas conmigo, Señor, sino ven, Señor. Líbrame, Señor, como liberaste a ese endemoniado, como sanaste a los enfermos. Límpiame, por favor, Señor Jesús. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Yo te pido, no desperdicies este tiempo. Si ya has venido a este lugar, no lo desperdicies. Empieza a hablar con Dios, empieza a pedirle a Dios: quiero conocerte, Señor, quiero conocerte, quiero conocerte, Señor, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte, Señor. Por favor, dame la vida eterna, Señor. Quiero conocerte, Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Señor Jesús, queremos conocerte. Perdónanos si hemos puesto otras cosas delante de ti, si hablamos de muchas cosas y no hablamos de ti, Señor. Señor Jesús, por favor, vuélvenos a ti, que nuestros oídos no se cierren, que no seamos más un pueblo rebelde, Señor. Que podamos decir como el salmista: que la lengua se me pegue al paladar si me olvido de ti, Jerusalén, si me olvido de Dios. Que haya algo en mi vida que me haga volver a ti, Señor. Porque Señor, que podamos entender que podemos perder muchas cosas quizás en este mundo, pero la peor desgracia es perderte a ti, alejarnos de ti, Señor. Y no importa qué cosa perdamos, o no importa qué debilidad nos acontezca, si eso es para acercarnos a ti, Señor, si así tú lo has dispuesto, entonces que tu gracia sea suficiente, Señor. Que tu gracia se muestre en esa debilidad, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame a volver a ti de corazón. Ayúdame, Señor. No quiero ser alguien que no te conozca, Señor. Alguien que viene aquí por venir. Quiero conocerte verdaderamente, Señor. Muéstrame mis pecados, Señor. Muéstrame mis debilidades. Sana, Señor. Sana, Señor. Mira, también quizás hay cosas que han acontecido en el pasado, que nunca las has sanado, que quizás ya ni te acuerdas. Pero pídele al Señor: Señor, también ayúdame a sanar el pasado.
alguna relación quizás que tuviste en el pasado con tus padres, con tus hermanos, alguna herida que te causaron, quizás nunca la perdonaste, o alguna relación con una persona que te dejó una herida profunda y nunca la has sanado, simplemente la has ocultado, nunca has hablado de eso con nadie. Pero dile: Señor, sáname, sana esto que quizás no le he contado a nadie, Señor. Esta herida profunda que tengo, Señor, que quizás ya la he olvidado. Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que sanar. Pídele eso, Señor: muéstrame qué es lo que tengo que sanar en mí. Muéstrame, Señor. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Vamos a ponernos de pie para entonar este canto. Y yo te pido que tú sigas en comunión con el Señor, sigas dejándote guiar por el Señor, sigue orándote, sé libre. Deja que el Señor te limpie, deja que el Señor se meta contigo. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Sánanos, Señor. Quiero conocer a Jesús. Sánanos, Señor, sánanos, Señor. Quiero conocer a Jesús. Vuélvenos a ti, Señor. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Invocamos tu nombre, Señor Jesús. Yeshua. Ven a nuestro encuentro, Señor. Yeshua. Gracias porque tú no nos rechazas, Señor. Así todos nos rechacen, tú no nos rechazas, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Mi
y millares, millares. Tu gracia me basta, Señor, tu gracia es suficiente, Señor. Millares y millares. Señor, concédenos ser verdaderos adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, en espíritu y en verdad, sin falsedad, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos tu templo, Señor. Gracias, Señor, gracias porque has venido a morar en medio de nosotros. Gracias porque has venido a morar en nosotros, Señor. Gracias porque no te ha dado, Señor, asco nuestro pecado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Sí, ciertamente quisiéramos ser un lugar más digno para ti, pero haz tu obra en nosotros, Señor. Ven, Señor, y tú límpianos. Límpianos profundamente para que podamos ser una casa digna para ti, Señor Jesús. Por favor, Señor, así como expulsaste los mercaderes del templo, Señor, ven y expulsa de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Todo ídolo, Señor. Todas las cosas que no deben estar en nuestro corazón, Señor. Todo desorden, por favor, Señor. Ven a ordenar nuestras vidas, Señor Jesús, y que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que tú seas el Señor de nuestras vidas. Vuelve a tomar el lugar que te corresponde, Señor, como el Rey de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas, Señor. Que tú guíes nuestras vidas, que ya no sea el demonio quien nos diga qué tenemos que hacer, que ya no sea el mundo quien nos diga qué tenemos que hacer, sino que sea tu palabra, Señor, tu voluntad, Señor, la que guíe nuestras vidas. Por favor, Señor, que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Decía también el Señor, esta profecía, repetía esta profecía: todos serán enseñados por Dios. Va a llegar un momento en que nadie le dirá al otro: dime qué es lo que tengo que hacer, porque todos serán enseñados por Dios. Y es el Espíritu Santo que quiere descender sobre tu vida y empezar a guiarte como tu Padre, como tu mejor amigo, como tu mejor consejero. Él te quiere guiar. No estás solo, nunca más estarás solo. El Espíritu Santo está contigo. Y ahora tú le puedes decir: ayúdame, sosténme, aconséjame, fortaléceme en mis debilidades. No sé qué hacer, ayúdame tú. Y el Espíritu Santo que gracias a Jesucristo podemos recibir, Dios mismo morando con nosotros. Ya no hay nada que nos divida. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que se rasgó el velo del templo. Es decir, que ya no es el templo de Jerusalén donde vamos al encuentro con Dios, sino que Dios sale de los cielos, se hace hombre para encontrarse con nosotros, para venir a tu encuentro y desposarse contigo y morar en ti y hacer contigo un pacto eterno, a casarse contigo. Y Él te dice: voy a ser fiel contigo, voy a estar contigo hasta el fin del tiempo. Te han podido abandonar los hombres, te ha podido abandonar una mujer, pero yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré. Así tu padre o tu madre te hayan abandonado, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. Yo soy padre de los huérfanos, protector de las viudas. Ese es el Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Los hombres fallan, tú no fallas, Señor. Tú eres mi Padre, solo tú eres mi Padre, Señor. Tú que estás en el cielo, Señor. Por eso yo alzo mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Él hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene del Señor. Señor, perdóname cuando he mirado a otros lados.
Perdóname cuando he buscado saciar mi sed en otros lugares, en otros pozos. Pero dame tú de esa agua, Señor. No quiero volver a tener sed. No quiero volver a beber de otras cosas que no me sacian. No quiero buscar más mi felicidad en lo que no me llena. Por favor, Señor, por favor, dame la vida eterna. No quiero ser más un desgraciado que está buscando saciarse, que está mendigando amor en muchos lugares. Señor, dame tú de esa agua, y que esa agua brote dentro de mí, Señor, y que también pueda bendecir a los demás, Señor. Que brote de mí, en mí como ríos de agua viva. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Que me dé la plenitud, la felicidad, Señor, para que no busque más en personas, en dinero, en lo que sea, Señor, saciarme, porque solamente tú nos sacias, Señor. No hay nadie más, no hay nadie más. Todo decepciona, todo caduca, todo muere. Solo tú eres eterno, Señor. Solo tú eres infinito, Señor. Lléname, por favor, lléname, Señor, lléname. Lléname tú, Señor, lléname tú, Señor. Que ya no esté buscando, Señor, que los demás me complazcan, porque son hombres, son débiles, van a fallarme. Pero tú, Señor, no falles. Tu gracia es suficiente. Gracias, Señor, te damos. Yo te ruego que esta palabra tú la guardes en nuestros corazones. Por favor, Señor, que no se la robe el diablo. Que podamos ser un buen terreno, Señor, y que esta palabra fructifique. Que cuando vengas a nosotros puedas encontrar fruto, Señor. Que no seamos simplemente como esa higuera que tenía hojas, sino que verdaderamente puedas encontrar fruto. Y nuestros hermanos también, los demás, incluso nuestros enemigos, puedan encontrar tu amor en nosotros, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Padre, a ti, Señor, que eres tan bueno. Te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora al momento de las ofrendas.